En este video hablaremos sobre la historia de la lotería en los Estados Unidos y sobre los mayores ganadores de la lotería de todos los tiempos. Las loterías se han jugado en Estados Unidos desde el periodo colonial del país, cuando los ciudadanos privados y los funcionarios públicos realizaron loterías en las colonias británicas de América del Norte, ofreciendo a los ganadores no solo premios monetarios, sino también casas, tierras, esclavos, animales y otros artículos que eran de valor para los colonos. Estas loterías generalmente se llevaban a cabo para ayudar al desarrollo de las colonias y para financiar proyectos privados. La primer lotería oficial en Estados Unidos se llevó a cabo en el año 1616 por The Virginia Company of London para recaudar fondos para la empresa colonial promovida por el rey Carlos. Estas loterías ayudaron a establecer y apoyar financieramente a Jamestown, Virginia, el primer asentamiento permanente en Estados Unidos. Finalmente, las 13 colonias originales también establecieron sus propias loterías para recaudar ingresos y, posteriormente, jugar a la lotería se convirtió en una responsabilidad cívica. Más tarde, al pasar los años, las loterías se utilizaron para financiar todo tipo de iniciativas públicas y privadas. Los ingresos de la lotería se utilizaron para establecer iglesias, bibliotecas y ayudar a fundar algunas de las primeras y más prestigiosas universidades de Estados Unidos como Harvard, Yale, Columbia, entre otras. Durante el siglo XIX, los juegos de azar, y específicamente las loterías, fueron criticados y prohibidos en la mayoría de los estados por motivos morales y religiosos, debido a varios escándalos y a la creencia de que las loterías estaban dirigidas a los pobres. Esto creó una industria en auge de loterías ilegales que duró hasta 1934, cuando se estableció la primera lotería moderna administrada por el gobierno en Puerto Rico. 3 décadas después, en 1964, se estableció la primera lotería estatal en New Hampshire y muchos otros estados pronto siguieron su ejemplo. Tras el éxito de las loterías estatales, varias de ellas, más específicamente Maine, New Hampshire y Vermont, se unieron en 1985 para crear el primer juego de lotería multiestatal del país, Tri-State Megabooks. En 1988, la Asociación de Loterías Multiestatales, MUSL, fue fundada por Iowa, Kansas, Missouri, Oregón, Rhode Island, West Virginia y el Distrito de Columbia, y pasó a crear las loterías más grandes del mundo, Powerball en 1992 y Mega Millions en 1996. Entonces las loterías de Estados Unidos pasaron a ser conocidas por ofrecer a los jugadores algunos de los premios de lotería más grandes del planeta. Estas loterías se dividen entre loterías estatales y loterías de múltiples jurisdicciones. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos categorías? Las estatales. Los juegos de lotería estatales solo están disponibles para jugar y ser ganados dentro de las fronteras del estado en cuestión. Por ejemplo, Texas tiene varias loterías estatales que están disponibles para participar solo dentro de las fronteras de Texas. Las multijurisdiccionales. Las loterías multijurisdiccionales son loterías que están disponibles en varios estados. Estos juegos fueron establecidos por la Asociación de Loterías Multiestatales, una asociación sin fines de lucro del gobierno estadounidense creada para operar loterías en todos los estados de Estados Unidos. Al permitir que las loterías vendan boletos en numerosos estados, la MUSL consiguió ofrecer premios mucho más grandes que cualquier lotería estatal, siendo los más famosos Powerball y Mega Millions. Al principio, cada estado tenía su propia lotería y las asociaciones de loterías multiestatales nacieron de la frustración de los estados con menor población. Se cansaron de que los residentes compraran un billete al otro lado en estados más grandes, que tenían mayores premios potenciales. Como resultado, los estados empezaron a unirse en la década de 1980 y esto acabó conociéndose como la Lotería Nacional. Powerball y Mega Millions se juegan ahora en 45 estados, lo que explica por qué los premios pueden ser tan grandes. Hoy en día, 45 de los 50 estados, así como el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos ofrecen loterías.
Hasta hace poco, si querías participar se debía estar físicamente en los Estados Unidos para participar en la lotería. Ahora, los servicios de compra de boletos de manera online como Deloter ofrecen a los jugadores la oportunidad de participar en los sorteos de lotería de Estados Unidos desde cualquier parte del mundo. Hasta ahora hemos hablado de la historia de la lotería en general de Estados Unidos, pero ¿cómo se juega? Existen varias modalidades, pero en general se compra un boleto ya sea en el sitio web oficial de la lotería o los boletos se venden en las tiendas de autoservicio, entonces se eligen 5 números entre el número 1 a cierto número determinado, por ejemplo del número 1 al 69. Y si se aciertan los números ganadores entonces se gana el premio en turno. ¿Cuáles son las loterías más grandes de Estados Unidos? Como ya mencionamos antes, Powerball, Mega Millions serían las loterías más grandes de Estados Unidos, pero a esas también se suman Loto América, Cash for Life, Lucky for Life. ¿Cuáles son las probabilidades de ganar? Las comisiones de las loterías y los juegos multiestatales han ido reduciendo las probabilidades de ganar para aumentar la probabilidad de que los premios se acumulen y aumenten. Y lejos de lo que se pueda pensar, resulta que a las personas que juegan a la lotería no les importa necesariamente contar con mejores probabilidades de alzarse con el premio. Lo importante es poder ganar cuantos más millones mejor. La gente no distingue entre una probabilidad de ganar entre 4 millones, una entre 40 millones o una entre 400 millones. La lotería se ha convertido en una de las únicas formas de conseguir $1.000 millones. Por eso inspira tanta fiebre cultural ahora, aunque las probabilidades sean mucho peores de lo que solían ser. La afición de los estadounidenses a la lotería se debe, en cierta medida, al frenesí mediático que puede generar ganar y que sigue en aumento con el pasar de los años. Existe un elemento de participación cultural en el que la gente siente que se está perdiendo algo si no compra un billete para probar su suerte. ¿Qué es lo que ocurre si no se presenta nadie a reclamar el premio? Si no se presenta ningún ganador, el dinero se transfiere al siguiente sorteo y se suma al importe del premio. Esto significa más atención mediática y probablemente más jugadores. Ahora presentaremos a los mayores ganadores de la lotería del planeta. Comenzaremos con los premios más pequeños hasta el mayor ganador hasta el momento. El 30 de marzo de 2012 hubo 3 boletos ganadores, uno de Kansas, otro de Illinois y por último uno de Maryland. La suma ganada fue de $656 millones en la lotería Mega Millions. Cuando pasa esto, el premio se divide entre los 3 boletos y después de los impuestos se le da la suma correspondiente a cada uno. El 27 de octubre de 2018 hubo 2 ganadores de Iowa y uno de Nueva York. La suma ganada fue de $687.8 millones en la lotería Powerball. De igual manera el premio se divide y se le da la suma correspondiente a cada persona después de impuestos. El 4 de octubre de 2021 hubo un ganador del estado de California. La suma ganada fue de $699.8 millones en la lotería de Powerball. El 20 de enero de 2021 hubo un ganador del estado de Maryland. Ganó la suma de $731.1 millones en Powerball. El 23 de agosto de 2017 hubo un ganador del estado de Massachusetts. Ganó la suma de $758.7 millones Powerball. El 27 de marzo de 2019 hubo un ganador del estado de Wisconsin. Ganó la suma de $768.4 millones de la lotería Powerball. El 22 de enero de 2021 hubo un ganador del estado Michigan. Ganó la suma de $1.050 millones de la lotería Mega Millions. El 29 de julio de 2022 hubo un ganador del estado de Illinois. Ganó la suma de $1.337 millones en la lotería Mega Millions. El 23 de octubre de 2018 hubo un ganador del estado de Carolina del Sur. Ganó la suma $1.537 millones en la lotería Mega Millions. El 13 de enero de 2016 hubo 3 boletos, uno del estado de California, otro de Florida, por último, uno de Tennessee. Ganaron la suma de $1.586 millones en la lotería Powerball. Por último, pero no menos importante, el ganador del mayor premio dado en la lotería de los últimos tiempos.
El 7 de noviembre del 2022 hubo un ganador del estado de California. La suma ganada fue de $2.000 millones, lo que lo convierte en el mayor ganador de la lotería. Cabe aclarar que todas las sumas dadas se les aplican impuestos, entonces no ganan la suma completa del premio, pero para que se den una idea cuánto se llevó el ganador del mayor premio después de impuestos fue de $997 millones. ¿Ustedes qué es lo primero que harían si se ganan la lotería?